¿Qué onda? ¿Cómo están el día de hoy? Bueno, hoy es un día muy, pero muy especial, un episodio distinto a los que hemos estado tratando estos últimos episodios atrás y bueno, quiero hacer la aclaración que hoy es un episodio un tanto disruptivo, no va a ser un episodio normal. Lo más probable es que lo que vaya a hablar acá nos va a dividir a algunos. De pronto tú vas a tener una forma de pensar muy diferente, muy distinta. Y eso simplemente va a hacer que de pronto no compaginemos en lo que yo quiero expresar el día de hoy. Y bueno, lo chévere de todo eso y la primera aclaración que quisiera hacer es que ninguno somos la verdad, ninguno tenemos la verdad, no nos pertenece la verdad. Y creo que el entender eso nos va a llevar a un punto en el cual podamos vivir sin tanto peso, ¿no? Muchas veces creemos que por el hecho de pronto estar en una iglesia, que de pronto pertenecer a una organización, mejor dicho, no a una iglesia, sino una organización, eso hace pensar que nosotros estamos en la organización correcta, ¿no? En la que predica la verdad. Siendo realistas, ningún hombre tiene la verdad. Ni David, ni Abraham, ni Pablo, ni Pedro, ni todos estos grandes hombres de Dios que nosotros hasta los tildamos y la misma Biblia lo dice que son héroes de la fe. Ni siquiera ellos poseen ni tuvieron la verdad. Y es que el único que es la verdad es Jesús, ¿no? Él lo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Él, por medio de su espíritu, como lo dice la palabra, es el único que nos guía a toda verdad. Y como Él tiene la verdad, eso descarta que los demás ya no la tienen. Y eso es algo y muy importante para entender, porque a veces ponemos pesos en pastores, a veces ponemos pesos en organizaciones que no tienen que tener, porque como hombres nosotros no poseemos esa verdad, que la única persona que la posee es Jesús. Y partiendo de eso, hoy voy a dar un poco de la perspectiva de cómo veo las cosas desde mi punto de vista. Y yo sé que esto nos va a dividir porque, hombre, voy a decir cosas que de pronto no compartimos todos. Pero bueno, el episodio de hoy vamos a hablar acerca de la indiferencia. Indiferencia. Es una palabra tan importante, tan de pronto no usada a la hora de hablar, pero tan usada por nosotros a la hora de actuar. Y nos vamos a basar un poco en aquella historia en la cual Jesús relata acerca de una persona que había sido robada, lo habían atacado y le habían quitado sus pertenencias, lo habían dejado herido en un camino, ¿no? Y él está herido y está con necesidad de que alguien se tome el tiempo de ir a ayudarlo. Pero dice la Biblia que pasa un sacerdote, pasa un levita, personas que representan eh, la religiosidad y con esto no quiero decir que toda la parte de la religión esté mal, sino que es gente que su trabajo, su tiempo completo es eso, ¿no? El hecho de estar en, en constante, de pronto, eh, labor, en su constante trabajo es esa parte de la religión. Pero ninguno de estos dos lo ayuda, ¿no? Y podemos ver que tanto en uno como en otro ponen en primer lugar las normas, las reglas, las leyes. Y yo creo en normas. Yo creo en leyes, creo que una persona que no tiene normas, que no tiene leyes, un país que no tiene normas, que no tiene leyes, no es funcional. Realmente no va a ser un
país, una persona que se va a poder de pronto permanecer en el tiempo. La disciplina, las normas, las reglas son muy importantes. Pero el problema es que cuando esas normas, esas reglas, esas leyes que de pronto nos están rigiendo son más importantes que lo que realmente es importante, es donde hay un problema, y eso es lo que nos pasa a muchos de los cristianos hoy en día. Ese hecho de a veces poner doctrinas, a veces de poner corrientes de pensamiento, teología por encima de lo que Jesús dijo que era verdaderamente importante. Y es que para Jesús lo más importante siempre va a ser el amar a Dios, y semejante a ese, el amar a las personas. La Biblia dice algo que dice Jesús y le preguntan cuál es el mandamiento más importante de todos los que podemos ver, de todos los que podemos tal vez saber, que ellos se transmitían la información de una generación a otra en ese tiempo. Y Jesús responde de una manera que es pero tan clara, y es: ¿saben qué? El mandamiento más importante es que usted ame a Dios con todas sus fuerzas, con toda su alma, con toda su mente, con todo su corazón. Es decir, que lo ame como no ama a nada más. Y luego dice, y el segundo es semejante. Es muy parecido, es similar, está casi al mismo nivel. Y es que ame a su prójimo como se ama a usted mismo. Y luego la declaración que hace, creo que no le hacemos mucho eco, pero es muy importante, ¿no? Dice que de esas dos leyes, de esos dos mandamientos, provienen todas las normas, todas las leyes, y provienen todos los profetas. Es decir, por esas dos cosas es que todo lo demás funciona, o de esas dos normas son la base, son el fundamento de todo lo que creemos. La Biblia está basada en eso, ¿no? En amar a Dios, amar a las personas. Es su tema principal, de un Dios que nos amó, que nos busca, que quiere y tiene planes para nosotros, pero también, como la relación puede ser vertical entre un individuo y Dios, o Dios y un individuo, también es horizontal. En este hecho en el cual el individuo no está viviendo como una persona solitaria, sino que tiene una comunidad. Hay más individuos a su alrededor. Y el problema, yo creo que vamos a hablar, son varios problemas. Realmente no es solamente uno, pero se pudiera centrar en el hecho de que no hemos aprendido a amar a nuestro entorno, a esas personas que están cerca a nosotros. Y podemos ver que el amor que Jesús todo el tiempo profesaba era tanto un amor vertical como horizontal. Él demostraba la forma que amaba, de la forma que él amaba. Entonces, yo creo que es importante el hecho que aprendamos y entendamos que doctrinas, que normas, que leyes nunca estarán por encima del hecho de tener que amar a las personas. Y como doctrinas no son más importantes, y con esto no le resto importancia a doctrinas, sino lo que quiero decir es: pongamos las cosas en su lugar, pongamos las cosas en el lugar que corresponden, y es que tenemos que amar a Dios, pero doctrinas no nos pueden impedir el hecho de cumplir ese mandamiento de amar a Dios, pero también de amar
personas. Es decir, que por el hecho que yo crea que Dios es uno no quiere decir que yo no tenga que amar al que es católico, que yo no tenga que amar al que es adventista. Y yo creo que iglesia mejorará el día que nosotros entendamos que tenemos que unirnos por esas cosas en las cuales estamos de acuerdo y no en las cosas en las cuales no lo estamos. Es decir, unirnos por esas cosas que nosotros sabemos que es Jesús, es su nombre, y no por aquellas cosas que nos dividen. Y ese es el problema de la raza humana en toda su historia, ¿no? El hecho que a veces creemos en superioridad, creemos en este cuento y es que ha sido el problema, ¿no? Antes en la historia tú has visto o hemos visto que el problema ha sido que muchos se han creído superiores por raza, muchos se han creído superiores por su parte financiera, ¿no? Por el estatus económico. Muchos se han creído superiores de pronto por su parte física, y ahora muchos se creen superiores por su parte moral, ¿no? Hay un problema con esa parte de la superioridad moral, y es que como yo tengo un conocimiento de algo y creo en que de pronto yo creo en un Dios que me creo, entonces pienso que por el hecho de creer eso yo ya soy superior a los demás y no tengo comunión con esos demás, con esos otros, ¿no? No tenemos comunión y creo que siempre nos obligamos, o más bien obligamos a los demás a apartarnos y a dividirnos porque es que yo no creo en lo que tú crees. Y entonces ponemos doctrinas por encima de un mandamiento que nos mandó Jesús, que era amar a las personas, amar a los que tenemos cerca, independientemente si es homosexual, independientemente si es un travesti, independientemente si es una persona que defiende el feminismo, independientemente si es un capitalista, si es un socialista, independientemente en lo que crea. Dios no condicionó el amar, sino dijo amén, amén, ustedes tienen que amar. Y entonces estamos en este entredicho, ¿no?, de superioridad, y creo que ese es un problema muy grave. Cuando creemos tener superioridad intelectual, cuando creemos tener superioridad moral, ¿no? Yo no hago los pecados que comete una persona que fornicó y por el hecho de estar embarazada, no. Yo no me junto con esas personas. El problema de esta superioridad moral es que sí, tal vez el pecado de una persona o el error de una persona sea visible, ¿no? El hecho de que forniquen y haya un fruto de esa acción que es un niño y está naciendo en un embarazo es visible, ¿no? Pero ¿qué podemos decir a lo largo de nuestros errores? Y por lo menos lo hablo desde mis pecados que son internos, ¿no? De esas cosas que la mayoría de gente no ve, pero que sí pasan. Y ahí es donde todos nos ponemos como en un igual, ¿no? Es donde todos nos ponemos en un hecho de que, hombre, todos somos iguales. Independientemente de tus errores y de tus pecados, creo yo que si son visibles o no, yo estoy igual. Hay una falla en nosotros y es innegable. Por más que alguien se quiera pintar perfecto, no lo es. No lo es. Y creo yo que el hecho de que pastores, de que líderes en la iglesia nos creamos y nos pretendamos pintar como un producto terminado, solo hace que en la iglesia se fomente hipocresía. Escuchemos muy bien, solo el hecho de que personas que estemos en liderazgo, en posición de liderazgo,
no nos pintemos como somos genuinamente con nuestros errores, con nuestras fallas, solo hace que en la iglesia se fomente hipocresía. Y esto lo digo porque ese es el problema de la superioridad moral, ¿no? De este concepto de que nosotros nos pintamos como cristianos en un pedestal en el que no estamos y en el que Jesús nunca nos colocó. Jesús nunca quiso iglesia perfecta, porque, o si no, ¿para qué gracia si fuéramos perfectos? ¿Para qué gracia si no la necesitamos? Y eso es lo lindo, que desde el inicio se trata de Jesús y el final se trata de Jesús. Entonces, hemos hablado de esa superioridad moral en la cual de pronto muchas veces caemos en el error de alienarnos. Este es un concepto un tanto filosófico en el cual se usa para describir a aquellas personas que les gusta excluirse. Y usamos esos conceptos por el hecho de pronto en la cuestión de superioridad moral, de no pintarnos como realmente somos, imperfectos. Pero ahora quiero que hablemos acerca de doctrina, y eso lo toqué un poquito antes, y es que por el hecho de yo creer que Dios es uno, eso no me hace mejor que nadie. Yo no me puedo jactar de eso, desde una posición de querer menospreciar a los demás. Yo no me puedo jactar que porque el hecho de que conozco su nombre y su nombre ha sido impuesto en mi corazón, en mi vida, eso haga que yo menosprecie a todos los demás. Y se me viene a la cabeza algo que le pasó a Jesús. Sus discípulos, ellos están apenas en un proceso, ¿no?, de entender bien quién era su maestro. Y se acercan a Jesús y yo me imagino que siempre uno al principio de cualquier tarea que uno hace, esos son tintes de inmadurez cuando usamos las cosas que hacemos para sobresalir y para sobre todo aplastar y menospreciar a los otros. Y decía que sus discípulos vieron a otras personas que estaban echando fuera demonios en el nombre de Jesús. Y ellos les dicen que se los prohibimos. Le dicen a Jesús, ¿sabe qué? Le prohibimos que hicieran eso porque ellos no están con nosotros. Y Jesús, como siempre, un gran maestro, él realmente sí es alguien bueno y perfecto, les dice, hey, vamos a poner las cosas en su lugar. Y es que el que no está conmigo y la persona que no está, que no es enviado por mí, va a desparramar, o sea, va a desperdiciar, y más bien hasta Dios lo va a usar para que su evangelio se disperse, se disperse por todo el mundo. Y el problema es que, claro, los discípulos pretendieron que el evangelio era suyo, ¿no? Esto es mío y me pertenece y no le pertenece a nadie más. Pero Jesús les dijo, ojo, tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado porque si ellos son enviados por mí, lo van a hacer en mi nombre. Ustedes no son enviados y escuchemos esto. Iglesia, no somos enviados para que nosotros juzguemos. No somos enviados para eso. Y por mucho tiempo nosotros crecimos en este ambiente en donde hablábamos mal de otras organizaciones, en donde usábamos altar, en donde usábamos posiciones para jactarnos de que
nosotros creíamos en una doctrina o en doctrinas y usábamos altares y usábamos púlpitos y usamos, ¿no? O sea, no solamente usábamos, sino que seguimos usando púlpitos que deberían ser usados para alcanzar al perdido, para hablar del amor de Jesús, para menospreciar, para aplastar lo que hacen otras organizaciones. Y entonces podemos decir, bueno, pero es que Jesús sí hablaba de los saduceos y de los fariseos y él era, pero es que era Jesús. Era Jesús. Nosotros no somos Dios. Nosotros no somos Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado porque recordemos lo que les dijo, lo que le dijo Gamaliel cuando todo este clan, por así decirlo, de religiosos y de personas que defendían sus reglas y sus normas, él les dice, ojo, les dice a los del Sanedrín, ojo, porque si es de Dios, permanece. Pero es que es un pastor, es una pastora, porque tienen aretes, porque predican que es 3 en 1, 1 en 3. Ojo, ojo, porque si es de Dios, va a permanecer. Y nosotros no tenemos la capacidad de juzgar. Es más, el pecado que empezó en un inicio, el de Adán y el de Eva, fue que el diablo les pintó la capacidad de que nosotros como humanos tenemos la capacidad de discernir qué es bueno y qué es malo, y no la tenemos. Eso es una capacidad que tiene solamente Dios, nosotros no. Y sí, el Espíritu de Dios, como yo lo decía al principio cuando hablamos acerca de quién tiene la verdad, nos guía a toda verdad. Pero ojo que es el Espíritu el que nos guía. No son mis convicciones y no son mis corrientes de pensamiento mías la que me tienen que guiar a la verdad, porque volvemos a lo mismo, nosotros no la tenemos. Por más que leamos la Biblia, yo no estoy con esto diciendo que en la Biblia no hallemos la verdad, sino más bien que nuestras interpretaciones no siempre son la verdad. Y tenemos que vivir constante con eso. Y eso nos va a quitar un peso de encima para dejar de pretender de que nosotros todo lo que decimos y todo lo que nosotros pensemos es la verdad, y es que no es así. Tenemos que tener mucho cuidado porque doctrinas nos pueden hacer que nosotros incumplamos ese segundo mandamiento que es semejante al primero, y es amar a las personas. Porque muchas veces ponemos doctrina antes de amor. Y eso es muy, pero muy riesgoso. Porque Dios nos llama y nos insta a amar. A amar. Y esto de doctrina y esto de superioridad moral nos lleva a otro punto. Y es el hecho de que muchas veces usamos esas dos cosas para no involucrarnos y para ser indiferentes. Entonces, eso le pasó a esa persona porque se equivocó y porque pecó. Y estamos como estos personas que representaban la ley en esta parábola que da Jesús, que claro, sus normas, sus leyes les impedían tocar a una persona herida, sus reglas, sus normas, sus leyes les impedían el hecho de saber de que realmente lo más importante era la persona que las reglas, ¿no? El sábado no se hizo porque el sábado fuera un día
divino. No, no, el sábado no se hizo para eso. El sábado se hizo para que el hombre entendiera que tenía que apartar un momento para dedicárselo a Dios. Las normas no se hacen para que nosotros pretendamos usarlas, sino más bien las normas se hacen para que nosotros podamos vivir en libertad. Y cuando entendemos esos principios es cuando podemos entender de que Dios nos está llamando a dar un paso más allá. Y en esto de amar a Dios, porque no lo dije, pero a veces las doctrinas, a veces las normas se vuelven Dios por encima de Dios, están por encima de Dios. Al punto que Dios te podría estar pidiendo hacer algo que de pronto te enseñaron toda la vida que estaba mal y hasta Dios te está diciendo, hágale. Y eso fue lo que le pasó a Pablo. Pablo terminó en disputas y en diferencias con Pedro porque Pedro no entendió que él no podía llamar inmundo lo que Dios ya había santificado, y es que es Dios el que santifica. No somos tú y no somos yo, no son nuestras formas de pensar. Y entonces, claro, indiferencia empieza cuando nosotros creemos que es más importante creer que Dios es uno que amar a una persona. Indiferencia comienza cuando ponemos por encima cosas que realmente tienen una importancia, pero no son lo más importante. Y entonces pasa en nuestros sitios de reunión, ¿no? Alguien está, y en estos días me pasó con alguien de mi equipo, del equipo de adoración de mi iglesia, y yo como líder no me había dado cuenta que esta persona estaba pasando por una situación muy complicada. Y entonces él me decía, Samuel, pero es que lo más importante que me pueden dar es una oración. Bueno, y a veces no. Con esto no le estoy restando importancia al orar por los demás. La Biblia dice, no oren unos por otros. Pero a veces no es lo que se necesita. A veces lo que necesita una persona es que le demos un abrazo. A veces lo que se necesita es que en esa medida que estamos orando, que hay que seguirlo haciendo, nosotros nos sentemos y lo escuchemos. A veces lo que se necesita simplemente es decirle, hombre, vamos, ánimos, siga adelante. Y me pasó a mí, no soy perfecto, ¿no? Estábamos tan ensimismados en hacer las cosas y una cosa y otra, que no me di cuenta que alguien parte de mi equipo estaba sufriendo con ansiedad, al punto que su rostro ya había cambiado, y yo no me estaba dando cuenta de eso porque era indiferente a eso. Y entonces como lo hemos hablado en los episodios anteriores, creemos que los llamados de Dios son estas cosas que son muy relevantes, muy grandes, pero a veces Dios te está llamando es a darle una palabra a tu papá, a tu mamá, a tu hermano. Y entonces no fue sino hasta cuando Dios me dijo, háblele, que entendí y dije, hombre, a él le está pasando algo. Y me tocó sacar el tiempo de escucharlo, de saber de que las personas, todos tienen un contexto. Yo pudiera juzgar, esta persona no está rindiendo bien, uno lo programa y no viene, no quiere ensayar, no tiene el ánimo, pero todas las personas tienen un contexto.
Y me recuerda un día que me contaron algo que realmente llenó de mucha tristeza mi corazón. Y es que un líder, una persona que está en una posición, llegaron al lugar de reunión unos homosexuales y ellos vienen con su contexto, vienen con su historia. Y ese contexto y esa historia hay que respetarla y hay que entenderla. Que así como yo nací en un hogar cristiano de una madre que me instruyó, hay gente que no. Y yo no puedo entrar a juzgar sus creencias, su cultura, porque no es mi posición, iglesia. Nuestra posición no es cambiar a las personas. Dios no nos llamó a eso, Dios nos llamó a que esparciéramos, a que disemináramos el evangelio, pero Dios no nos llamó a cambiar personas. Esa es la labor que hace el Espíritu Santo, esa es la labor que hace Dios, no la que hacemos nosotros. Y entonces me contaron que llegó esta pareja de homosexuales y esta persona que estaba en la posición habla con ellos y les dice, uno de ellos había sido violado y él lo primero que les dice es, ¿saben qué? Si yo hubiera sido violado, no hubiera querido que toda mi vida se repitiera esa misma historia que pasó de niño. Él refiriéndose a que en la parte sexual, este hombre estaba repitiendo lo que le había pasado de niño. Y recordemos muy bien que en esa parábola que Jesús hace, dice que este samaritano se agacha y que empieza a tratar de sanar sus heridas. ¿Sabe lo que me da más tristeza? Es que todos estamos heridos. Es que en ese contexto, absolutamente todos somos personas heridas y quebradas. Y que, como lo dije anteriormente, puede ser que tus heridas sean expuestas y sean visibles. Y de pronto mis heridas son internas y no son visibles. Pero por el hecho de que las que son visibles y que están expuestas, yo las pueda ver, eso no quiere decir que yo tenga la labor de juzgar eso que esas personas tienen. Y esta persona, este líder que estaba en esta posición, lo dice de esta manera, ¿no? Y es doloroso ver que iglesia nos hemos convertido más un espacio en el cual se vive la superioridad moral, el hecho de que yo soy perfecto y tú no, que contar como aquel ciego. Yo no sé si es Dios, yo no sé si es lo que él predica, yo lo único que sé es que era ciego y que ahora veo. Lo único que sé es que en mi contexto y en el tuyo puede ser que fui abandonado por mis padres o que tal vez fui abusado sexualmente, físicamente, psicológicamente. Yo lo único que sé es que fui todo eso, pero ahora no lo soy. Ahora soy una nueva criatura. En eso se resume todo el contexto del evangelio. Y en eso se tendría que resumir, iglesia, en contar lo que Dios ha hecho por nosotros. No en tratar de aplastar lo que otros creen, no en tratar de menospreciar las heridas de otros. Y somos llamados a no ser indiferentes
a las heridas que otros tienen. Por muy fuera de nuestro contexto que se vean. No somos llamados tampoco a menospreciar lo que otras organizaciones hacen, por diferentes doctrinas que tengan. Tú no eres llamado a eso, no somos llamados a eso. No somos llamados a juzgar, porque el que nos va a guiar es Dios, es su Espíritu. Y tengamos mucho cuidado, porque lo que Dios levanta va a permanecer. Iglesia, sé que estamos en un proceso y sé que tal vez diciendo que la doctrina no es lo más importante, que creer que Dios es uno no es lo más importante, sino que lo más importante es que tú ames a Dios y que ames las personas. Sé que de pronto nos vamos a dividir. Muchos van a decir, hombre, lo que está diciendo es una herejía, o muchos se van a unir a mí. Yo no estoy buscando nada de eso, sino más bien decir, sé que iglesia está en un proceso y sé que como iglesia estamos en un proceso en el cual las personas que de pronto nos predicaron antes no lo hicieron por el hecho de, por decirlo así, de mala fe. Tal vez fue una cuestión de transmisión generacional, ¿no? Este le dijo a este que las cosas se veían de esta manera, y si no se ven de esta manera, no es Dios. Pero yo creo que iglesia está en ese proceso de mejora. Recuerda que la iglesia son rostros. Recordemos que la iglesia somos rostros. Somos contextos, somos historias. Iglesias somos personas. Iglesias no son lugares, no son sitios de reunión, no son auditorios. Iglesias somos personas. Gente que está quebrantada y que tiene heridas. Eso es iglesia. Esos son los contextos en los cuales nosotros nos movemos. Recordemos no ser indiferentes. Hay gente en tu iglesia, hay gente en tu barrio, hay gente en tu universidad, hay gente en tu sitio en donde frecuentas que necesita de Jesús. Hay gente que necesita que el amor de Jesús se vea por medio de un abrazo, de un hey, estoy contigo. Hay gente que necesita que Jesús sea demostrado por un no estás solo. Ánimo. Hay gente en nuestras mismas iglesias que necesita, que son esos que vienen todos los días, que vamos y oramos y no sé qué, y una cosa y otra, que le hagamos una llamada y le preguntemos genuinamente, ¿cómo estás? Es una pregunta que usamos mucho, ¿no? En redes sociales y que muchas veces menospreciamos, pero en su profundidad, ¿estamos bien? ¿Cómo estás? Y yo creo que, como lo dije al principio, o lo dije hace un ratico, iglesia mejorará el día que empecemos a tener ese proceso de crecimiento. Que iglesia somos rostros, somos contextos y personas. Y que ese mundo al cual casi siempre estamos diciendo yo no soy del mundo, yo no practico las cosas del mundo, yo no voy con las corrientes del mundo, que Jesús no se refería tanto a la parte material, a la parte de que yo como que me excluyo de todo lo que pasa en la parte social, en la parte política. Él se refería más a una posición en donde tengo mi corazón. Las personas que no tienen a Jesús no van a buscar a Jesús en las cosas.
Los que tenemos a Jesús, buscamos a Jesús en todo lo que hacemos. Pero eso no quiere decir que yo no vaya a tener comunión con las personas que estén allá. Porque la luz, dice en las bienaventuranzas, que cuando hay una luz no se pone en una parte donde se esconda. No, no, no. La luz se pone donde se pueda ver. Y solamente hay luz cuando hay oscuridad. ¿Eso qué quiere decir? Que tú tienes que ser luz afuera. Que tú tienes que ser luz donde hay oscuridad. Que tú tienes que ser luz y somos llamados a dejar la indiferencia y a estar rodeados en cuatro paredes en una iglesia o en mejor, en un recinto, en un auditorio, a hacer luz en donde hay necesidad. Dejemos indiferencia a un lado. No somos llamados a ser indiferentes. Tampoco somos llamados a juzgar. Y eso es algo importante que debemos tener en cuenta. Dios les bendiga.